Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal Fácil con Excel. Yo soy Víctor y hoy empezaremos este curso de Excel totalmente gratuito. Comenzaremos con un nivel muy básico, principiante, para que aquellos que estéis abriendo el Excel por primera vez adquiráis unas bases sobre las que podamos trabajar e ir aumentando conocimiento. A medida que vaya avanzando el curso llegaremos a un nivel intermedio con tablas dinámicas, gráficos, etc. Y los últimos capítulos serán ya de un nivel muy avanzado con Visual Basic y macros. Pero vamos a empezar por el inicio. ¿Qué es Excel? Primero hay que tener claro que hablamos de un programa que forma parte de Office. Excel es una hoja de cálculo que nos permite trabajar con datos numéricos y de texto, organizando y calculando datos de manera que nos permita realizar múltiples funciones contables y financieras con todas las herramientas que ya están desarrolladas en el propio programa. Pero, Víctor, ¿y qué podemos hacer con Excel? Bien, pues vamos a ver unos ejemplos de lo que podemos hacer con Excel una vez tengamos un nivel un poco más avanzado. Podemos planificar proyectos, podemos crear listas de inventarios, generar las facturas de nuestra empresa, calendarios, presupuestos, contabilidad, crear gráficos, etc. ¿Y recordáis que hemos dicho que forma parte de Office? Esto significa que gracias al Visual Basic y a las macros seremos capaces de automatizar procesos que interaccionen con otras aplicaciones como podrían ser el Outlook, el Word, etc. Al finalizar este curso seréis capaces de crear macros que envíen correos automáticamente con datos diferentes y a diferentes emails, o macros que puedan generar documentos, los rellenen, los guarden e incluso posteriormente los envíen de forma que podréis crear cientos de documentos automáticamente, e incluso macros que realicen en segundos análisis e informes que tardaríais horas en hacerlo a mano. Pero empecemos por el principio. ¿Cuál es la pantalla inicial y qué encontramos al abrir el programa Excel? Esta es la pantalla inicial que vemos una vez abrimos la aplicación de Excel. ¿Y qué podemos ver? Podemos ver cómo en la parte inferior se encuentran todas las plantillas que ya están prediseñadas por Excel. De momento las vamos a dejar para capítulos posteriores de este curso y de momento nos centraremos en libro blanco, que veis que está aquí arriba a la izquierda, lo estoy marcando, que será lo que utilicemos en más del 90% de las veces. ¿Qué más podemos ver en esta pantalla inicial? A la izquierda tenemos las opciones de guardar y guardar como y de imprimir. Son tres de las funciones que utilizaremos más, ya que siempre tendremos que guardar el documento y en algunas ocasiones también lo tenemos que imprimir, tanto si lo queremos imprimir en papel como si lo queremos imprimir en formato PDF. Veamos un ejemplo de cómo guardaríamos un documento nuevo. Nos iríamos al apartado de guardar como, lo estoy marcando, y simplemente tendremos que introducir el nombre que queremos que tenga nuestro archivo, arriba, y abajo determinaremos si queremos el formato sea un libro de Excel estándar o un libro de Excel habilitado para macros, como es el caso que yo estoy utilizando actualmente. Le daríamos a guardar y ya lo tendríamos. Si quisierais guardar el documento en una carpeta diferente de la que te viene por defecto, seleccionaríamos la opción de examinar y desde aquí ya podríamos determinar la ruta exacta donde queremos guardar el documento. Simplemente pulsaríamos el botón guardar. Ya veis que son opciones muy parecidas a las que tienen el resto de programas del paquete Office, como sería el Word. Veamos ahora la interfaz de un documento Excel estándar. Lo primero que vemos es como en la parte superior tenemos una cinta de opciones con diferentes pestañas que al ir seleccionando nos va cambiando los datos y las opciones que se nos muestran abajo. Si seguimos bajando encontramos la barra de fórmulas y el apartado en la que tenemos las celdas con lo que trabajaremos. Esto que veis a la derecha es un botón que yo he creado con una macro y por defecto no os aparecerá, sino que estará todo en blanco. Volvamos a la cinta de opciones de las pestañas superiores. Vemos que tenemos la de inicio con los comandos esenciales en las que cambiar el formato de las celdas y los rangos, pero también tenemos accesos directos a diferentes funciones. Cuando cambiamos de pestaña, por ejemplo nos vamos a insertar, la cinta de opciones que visualizamos se actualiza y nos muestra otras opciones. Podemos insertar tablas, tablas dinámicas, formas, imágenes, gráficos, etc.
en la pestaña Disposición de página, podemos cambiar la forma en la que se visualiza la página de Excel en la que nos encontramos. Como veis, el nombre de cada pestaña es muy explicativo, de forma que, de manera intuitiva, ya podéis saber qué encontraréis en cada apartado. El siguiente apartado sería Fórmulas, en la cual podremos trabajar las fórmulas, y en la pestaña de datos, pues tendremos todas las opciones con las que se pueden trabajar con los datos de nuestro Excel, ya sea ordenando, filtrando, etc. Muy importante. Veréis que dentro de cada subapartado de cada pestaña tenemos en la esquina inferior derecha la configuración avanzada con todas las opciones disponibles. Si vamos a la pestaña Inicio, subapartado de fuente, y clicamos en abrir la configuración de la subpestaña, nos muestra todas las opciones disponibles que tenemos. Sigamos con esta introducción a Excel. Filas y columnas. En la parte de abajo de la interfaz vemos cómo está repleta de celdas. Cada uno de estos rectángulos es una celda y en cada celda podemos escribir un texto, por ejemplo, un texto corto, o también podemos escribir un texto largo. Cada celda es totalmente diferente y aunque el texto sobrepase el rango de una celda, como sería el caso de la celda que tengo seleccionada actualmente, todo el texto está en la celda inicial. En este caso, vemos cómo, a pesar de sobrepasar el rango de la celda, si yo selecciono la celda contigua, esta está en blanco. ¿Cómo sabemos que está en blanco? Arriba, en la barra de fórmulas, tenemos el detalle de todo lo que está incluido dentro de cada celda, ya sea texto o un valor numérico. Si yo selecciono una celda diferente, el valor que me mostrará la barra de fórmulas será diferente. Veámoslo. Muy importante, si el texto introducido fuera muy largo o la fórmula introducida fuera muy larga, podemos abrir el desplegable que se encuentra a la derecha de la barra de fórmulas para poder visualizar el contenido completo e incluso hacer más grande o más pequeño este apartado. ¿Qué otros datos podemos poner en las celdas? Podemos poner importes, podemos poner fechas, podemos poner fórmulas. Por ejemplo, esta fórmula es la suma de las celdas que tenemos arriba, que no os preocupéis, ya veremos qué son las fórmulas y cómo se hacen, pero lo que me interesa ahora es que veáis qué datos podemos poner en las celdas. Muy importante, consejo. Si en algún momento queremos que el valor introducido en una celda se muestre tal cual lo hemos escrito y por lo tanto no lo trate como un número o una celda, tenemos que introducir el símbolo apóstrofe delante de todo lo que vayamos a escribir. Y para que lo veáis claramente, esta celda que tengo seleccionada tiene una fórmula en la que me está sumando el valor de dos celdas, pero en la celda contigua, simplemente añadiendo el apóstrofe, me convierte todo lo que hay detrás en un texto. Pero incluso podemos añadir imágenes a nuestra hoja de Excel. ¿Pero cómo abrimos una celda de Excel? Podemos abrirla seleccionando la celda y haciendo doble clic. Podemos abrirla pulsando F2 y podemos abrirla con algún símbolo de sumatorio, resta o multiplicador, como sería el más, el menos o el multiplicar. Y ya veréis cómo estas tres opciones, sin daros cuenta, os hará ser mucho más eficientes. ¿Y qué es una fila y qué es una columna? Las filas vienen numeradas a mano izquierda con un valor numérico y las columnas las tenemos arriba con letras. Para seleccionar una fila o una columna, situamos el cursor encima del valor que le da nombre. Por ejemplo, en este caso nos ponemos en la I, marco la columna I, clico con botón izquierdo y automáticamente me selecciona toda la columna. Si queremos seleccionar la fila 23, nos vamos a mano izquierda, a la fila 23, clicamos en el 23, veis como automáticamente el cursor cambia a una flecha y ya nos selecciona toda la fila. Vamos ahora a añadir una fila o una columna. Si yo quisiera añadir una columna entre las columnas B y C, seleccionaría la columna C, haría botón derecho, insertar. De esta forma inserto una columna entre las dos que tenía seleccionadas. Automáticamente el Excel me actualiza el resto de columnas y lo mismo en el caso de las filas. Si yo quisiera añadir una fila entre las filas 6 y 7,
seleccionaría la fila 7, botón derecho, insertar. Y ahora lo que queremos deshacer. Tanto lo puedo hacer utilizando el comando Control Z o deshacer que tenemos en la interfaz de arriba, pulsando el botón que estoy mostrando, como también podemos eliminar toda una columna. La seleccionamos, pulsamos botón derecho y nos vamos a eliminar. Tener en cuenta que si yo elimino una columna o una fila que tiene datos, me va a eliminar también todos los datos que estén en ellas. Deshacemos este eliminar que hemos hecho y vamos a ver opciones de visualización de estas celdas. Vamos a la parte de la interfaz de cinta de opciones, pestaña disposición de página, y aquí podemos cambiar tanto los formatos de impresión y fondos, como también quitar las líneas de división y de encabezados. Veamos qué pasaría si yo deselecciono la opción ver líneas de cuadrícula y automáticamente nos quita todas las líneas divisorias de nuestra hoja de Excel. La volvemos a activar. Y abajo a la derecha podemos cambiar también la visualización de la página, ampliando o disminuyendo los datos mostrados. Yo lo tengo en más 150 para que se pueda ver perfectamente, pero normalmente trabajaréis con el 100%. Si os está gustando este vídeo, recordad darle a like y suscribiros al canal Fácil con Excel. Así me apoyaréis y estaréis informados de todos los vídeos que vaya publicando. Veamos ahora qué son las hojas. Cuando abrimos un Excel nuevo, el Excel se autodomina libro y cada pestaña que hay dentro de este libro es una hoja diferente. Veamos. Esto es una hoja que tiene todas las celdas en blanco. Pero ¿cómo creamos una hoja nueva? Nos vamos abajo en el símbolo más que habrá detrás de la última hoja que tengáis, pulsamos con el botón izquierdo y nos genera una hoja nueva totalmente estándar y sin formato. Cada hoja, como veis, es independiente. Yo puedo tener datos en una hoja, por ejemplo, en la hoja filas y columnas tenía estos datos ya introducidos, pero si cambio a la hoja 1 que acabamos de crear, vemos que está en blanco, sin ningún dato y sin ningún formato. Las hojas, por lo tanto, son independientes. Podemos crear tantas como queramos y también se pueden eliminar, teniendo en cuenta que aquellas hojas que eliminemos perderán todos los datos que tengan introducidos. Si escribimos fácil con Excel y borramos toda la hoja, se eliminarán también todos los datos introducidos. Pero ¿qué más opciones tenemos en una hoja? Podemos clicar botón derecho encima del nombre de la hoja y podemos cambiar el nombre pulsando en cambiar nombre. Vamos a ponerle prueba. También podemos cambiarle el color pulsando botón derecho y yendo a la opción color pestaña le ponemos por ejemplo el color azul. Pero también podemos mover o copiar toda una hoja. Para hacerlo volveremos al menú del botón derecho y seleccionaremos mover o copiar. En la ventana que se nos abrirá nos preguntará primero en qué libro lo queremos guardar. Por defecto te sale siempre el libro que tienes abierto, pero puedes ponerlo que se mueva o se copie en un nuevo libro o en otro libro que ya tuvieras abierto. Y una vez seleccionado el destino, puedes determinar si quieres que se añada al final de todas las hojas que tengas o entre medio de alguna que ya tuvieras creada. Y lo más importante, si no queremos que se mueva la hoja original, sino que queremos que se cree una copia con la que trabajar, pulsaremos el botón crear una copia. Entonces en el destino seleccionamos el mismo Excel que tenemos abierto, seleccionamos mover al final, crear una copia y pulsamos aceptar. Automáticamente nos crea una copia. Como era una hoja en blanco, nos ha generado otra hoja en blanco, pero si seleccionamos una hoja que tuviera datos y pulsamos el botón derecho mover o copiar, mover al final y crear una copia, nos crea automáticamente una copia de la misma hoja que teníamos con los mismos datos y los mismos formatos. Esto es una función muy útil que utilizaréis a diario para poder trabajar con datos sin miedo a que por error eliminéis algún dato de la hoja original. Como habéis visto, en las opciones de la hoja tenemos otras opciones como proteger hoja y ocultar que veremos en otros capítulos de este curso. Genial, pues aquí terminamos el primer capítulo de este curso. Os dejo en la descripción los enlaces para acceder a todos los vídeos. Gracias y nos vemos en el próximo capítulo.